Irma Pineda, me da muchísimo gusto que formes parte de la Sinfonía de los Autores. Yo quería que estuvieras tú, que hubiera un representante también de ¿quién mejor que tú, de nuestros pueblos originarios, ¿no? De la cultura, en este caso zapoteca, pero pues que habla en nombre de todos nuestros pueblos originarios, etcétera. Yo sé que eres traductora, yo sé que eres poeta, que sé que eres activista, que has sido representante ante la ONU, ¿no? De nuestros pueblos indígenas, etcétera, que eres de Juchitán, que es un lugar muy emblemático también, ¿no? Una de grandes artistas. Tu propio padre fue un personaje muy importante ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, lo que yo diga, bueno, o sea, está de más, lo importante es lo que tú digas. Para mí te digo, súper importante que formes parte, por eso te agradezco muchísimo, Irme, que hayas aceptado esta conversación. Y sin más preámbulo, pues la verdad es que he leído mucha poesía tuya, te he seguido la pista, ¿no? Mis amigos de Círculo de Poesía tuvieron Mario Bojor, Salí Calderón, que siempre están cazando lo mejor de lo que se está haciendo en la poesía en México y en el mundo. Pues hicieron muy bien publicarte un libro, ¿no? Un libro de poemas amorosos, de poemas eróticos, etcétera, lo cual me parece una fase también muy interesante tuya, aparte de la política de la parte, digamos, de la poesía como política, de la poesía de resistencia, la poesía también cultural, ¿no? Donde está toda esta cosmogonía de, de la cultura zapoteca, etcétera. Pero me gustaría empezar, que me contaras un poco eh, esta parte de la infancia que me parece sumamente interesante y en ocasiones algunas cosas que leí, pues un poco increíble, ¿no? Por eso quisiera que me contaras un poco esta etapa que creo que fue muy definitoria de muchas cosas en tu caso, como para convertirte en la poeta que ahora eres, en la profesora que ahora eres, en la activista que ahora eres. Muchas gracias, Rogelio. Pues un placer, un gusto saludarte, conversar contigo y pues qué honor que me hayas invitado para ser parte de esta sinfonía de autores. Efectivamente, ¿no? Tenemos como puente ahí a nuestros amigos de Círculo de Poesía, que pues este año, 2024, recién me publicaron un libro que se llama Hablo de un corazón y que pues por ahí está circulando en librerías. Lo leí con mucho Eh, gusto. sí, y bueno, pues aparte saludar, dar un abrazo fuerte a toda la gente que en algún momento pues nos estará escuchando, viendo por este medio. Claro. Fíjate que, bueno, retomando el comentario acerca de la infancia, yo siempre comento que tuve una infancia como bipolar, ¿no? Porque estaba realmente en dos polos mi infancia, ¿no? Por un lado, la niña que sí corría y jugaba en las calles polvorosas del pueblo, porque a mí me tocó crecer efectivamente en Juchitán, Oaxaca, en un tiempo además en que pues no contábamos con servicios, ¿eh? Las calles eran de tierra, no había alumbrado el público, había un foco en las casas y Ah, ya, ¿no? Pero esto, fíjate que era bien propicio para nuestra imaginación, porque el tener las calles y los callejones oscuros nos daba lugar a muchas historias que las abuelas y los abuelos nos contaban y otras que inventábamos, ¿no? claro. Pienso, por ejemplo, en estas historias de nahuales y de aparecidos y de seres que convivían, seres no humanos que convivían en nuestro mundo, pero que tenían como pretexto la oscuridad, ¿no? Que si los duendes, que si pues las brujas, que si... Claro. Pero todo esto era propicio por el tiempo, ¿no? La historia de los nahuales, que tiene que ver con estos seres metamorfoseados, ¿no? Que por alguna maldición tienen el poder de convertirse en un animal, algunas personas,
y que en las noches salen a vagar y a beber sangre humana, pero de preferencia de los recién nacidos o de niñas, niños pequeños. Y bueno, todo esto estaba en Claro. el ambiente, en la imaginación, ¿no? Y era muy lindo y además pues teníamos medio pueblo para jugar, porque me tocó crecer también en una época donde lo que circulaba en el día eran algunas carretas y carretones, ver un vehículo era un fenómeno, no veíamos coches, no era parte de nuestro cotidiano. Las calles eran nuestras. Por ahí comentabas que si pasaba un bocho salían todos a verlo, ¿no? O algo así comentaste una. Sí, claro, llegaba un bochito ahí y nos emocionaba mucho, ¿no? Lo Claro, oíamos de lejos y ya todos listos ahí para verlos, era un fenómeno. claro, Entonces, sí, sí, siempre digo, cuando la calle era nuestra, ¿no? claro. Que fue un tiempo muy lindo porque teníamos todo ese espacio para correr, para imaginar, y cuidados también por una comunidad que pues a lo lejos nos echaba el ojo, estaba pendiente, estaba cuidándonos. Y esta es una parte que sí disfruté de la infancia. Pero fíjate que al mismo tiempo había una parte como doliente, ¿no? Que Ajá. es la parte que me toca vivir como una niña, hija de una persona desaparecida por elementos del ejército mexicano. Entonces, crecer también con esta búsqueda eterna, el padre desaparecido, eh, entonces se vuelve parte de mi cotidiano en la infancia, a la vez que podía, cuando había oportunidad, pues correr y jugar y inventar historias, al mismo tiempo estar acompañando a mi madre, a mi abuela, a mi abuelo, en los procesos de búsqueda, el encontrarnos con otras familias que también buscaban a sus seres queridos, ¿no? Te hablo pues de finales de los 70, principios de los 80, cuando yo vivía mi infancia, del Sí. modo que te contaba en el pueblo, al mismo tiempo que estábamos en la búsqueda de mi padre, porque mi papá, Víctor Pineda Nestroza, conocido también como Víctor Yodo, Yo, ajá. era pues el líder de los campesinos en esta región ismeña y pues por sus actividades de enfrentar a caciques, a terratenientes, a quienes estaban acaparando las tierras, despojando a los campesinos, por estas actividades y pues sumado a la defensa que hacía de trabajadores, obreros, estudiantes, pues mujeres, etcétera, eh, consideramos que se vuelve un personaje incómodo para el gobierno de ese momento, de tal forma que un día, el 11 de julio de 1978, llegan los soldados, y lo sabemos porque los testigos los denunciaron así, Ujú. vestidos de uniforme, con un vehículo militar, Increíble. se lo lleva, ¿no? Sí, se lo llevan y pues desde esa fecha no supimos más a dónde se lo llevaron, qué hicieron con él, dónde lo dejaron, nada de esto. Pero entonces parte de mi infancia se vuelve esto de estar buscando a mi padre. En compañía de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo, de tías, de familia y de una comunidad que sí nos acompañaba, ¿no? Y más adelante, pues, estar viajando mucho a la Ciudad de México para continuar esta búsqueda. Conocimos a la señora Rosario Ibarra de Piedra con el grupo, el Comité Eureka, nos integramos en ese momento al Comité Eureka y encontramos también a otras niñas y niños, hijas e hijos de personas desaparecidas, ¿no? Ujú. Entonces, era otra forma de sentir la infancia, porque mientras las personas adultas tenían sus reuniones y hablaban pues, estos temas serios y terribles, pues quienes éramos niños en ese tiempo, no dejábamos de serlo, ¿no? Entonces, Claro. también nos encontrábamos y jugábamos al mismo tiempo que sabíamos que quienes ahí estábamos viviendo el mismo dolor, estábamos atravesados por la misma angustia de no saber dónde estaban nuestros seres queridos. Entonces, por eso te digo que en ese sentido mi infancia tiene estos dos extremos, ¿no? Pero bueno, al final ambas partes son las que me nutren y ambas partes pues nutren también en un futuro mi poesía, ¿no? Que Fíjate que es a eso lo que que recurro cuentas, para fíjate escribir. que eso que cuentas, Irma, te agradezco que lo compartas. Sé que lo has compartido, pero te agradezco que lo compartas porque la verdad es de que son hechos que ahora con los niveles de violencia que hay,
muchas cosas se han cotidianizado, se les ha quitado como los rostros específicos y los nombres específicos a las personas y el dolor específico que se sufre, pues, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, no sé si quieras hablar de eso, porque a lo mejor, aunque tú estabas, como dices, jugando y no dejaban de ser niños, pero yo me imagino que un hecho tan traumático, tan desgarrador, sobre todo por la cercanía que tenías con tu padre, que sé que tu padre te leía poesía, que sé que con él conociste a Federico García Lorca, que leían a la generación del 27, y que había, pues tenías alrededor como de unos 8 años, entiendo. Somos de la edad, somos cincuentañeros, tú y yo, entonces, pero entiendo que fue tan desgarrador porque ya en ese momento, aunque nadie sabía que te ibas a convertir en la poeta que ahora eres, pero tenías una sensibilidad especial que de pronto renunciaste o te aliaste al silencio y dejaste de hablar. Cuéntame cómo fue eso, que te llevaban al médico incluso, pero cuéntame cómo fue eso, porque es algo realmente desgarrador, ¿no? Y después de eso te quiero hacer otra pregunta, porque en ocasiones no sabemos, los que no hemos tenido esa experiencia, eh, cómo se vive también eso, ¿no? Perteneciendo a una comunidad, digamos, indígena, etcétera, ¿no? O sea, representando algo tan importante en nuestros pueblos originarios, etcétera. Pero dime cómo fue esta parte que de pronto renuncias a, ¿no? O sea, hablar, pues, que dejas de hablar. Sí, claro. No, no fue algo consciente, no, no fue algo así como pensado, sino, eh, claro, lo supe después que es un fenómeno que le ocurre a personas cuando viven una situación bastante traumática. Claro, Principalmente pasa mucho en las infancias, más que en gente adulta, pasa mucho en las infancias, porque pues de pronto en la infancia no sabemos cómo expresar muchas cosas, eh, no sabemos cómo comunicar lo que está pasando, las angustias, los dolores. Entonces, pues un mecanismo de defensa del cerebro y del cuerpo es como encapsularse, como aislarse, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ocurrió frente a este hecho que para nosotros se vuelve trágico y terrible, porque imagínate una familia que convive día a día con el papá, que va a trabajar, que viene el trabajo. A mí en lo particular hasta me llevaba al trabajo, ¿no? Porque en mi época pues aquí no había era guarderías, maestro tu padre, ¿no? maestros, sí, Claro, como sí, tu mamá sí, también. ajá, y tampoco había guarderías, entonces se turnaban, pero quien me llevaba mucho, porque ya había un bebé que era mi hermano más pequeño, mi mamá era como más encargada del bebé y entonces mi papá era el que me cuidaba. Entonces mi papá me llevaba a su escuela, era el día a día con él, ¿no? Temprano, irnos, bañarnos, irnos a la escuela, de Ujú, regreso, acompañarlo a sus reuniones o estar con él en las tardes, que nos ujú. leía, que nos cantaba o que nos llevaba a hacer deporte, porque Era también, cercano a tu papá, entonces, sí, Irma, sí, era cercano. todo el tiempo, ¿no? Porque él también era instructor de béisbol y él mismo era beisbolista, Ujú. entonces era el día a día con él y de pronto pues ya no está esta figura y pues claro que el impacto psicológico es terrible para mí porque era mi cotidiano y de pronto eso se rompe, ¿no? Eso ya no está más y entonces pues ocurre que no sabría explicar en ese momento qué pasó, pero pues dejo de hablar, ¿no? De pronto algo sucede en mi cuerpo, algo sucede que me impide hablar, que no me permite hablar. Y Wow. era curioso porque en ese momento, pues de pronto resultó que mi refugio más tierno, más cálido, se vuelve la poesía o se vuelven los libros. Creo yo que en este intento de encontrar la voz de mi padre que nos leía poesía, en estos libros que él nos leía, ¿no? Entonces me vinculo con los libros, me vinculo más Wow, con la qué bella poesía. imagen, ¿eh? Buscando Ajá. la voz de tu padre en estos libros que les leía, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, es la explicación ¿Eh? que encuentro ahora, ¿no? Porque pues de pronto es muy extraño que un día ya no puedes hablar. Y tampoco es que quisiera yo esforzarme mucho por hablar, porque de pronto sentía que la persona con la que yo hablaba ya no estaba.
Entonces quizá para mí ya no tenía sentido hablar más, ¿no? Pero sí seguía leyendo y me gustaba leer. Ujú. Entonces, sí hubo un periodo muy, muy duro en el sentido de que sí me aislé mucho por este silencio. Te digo, como que me encapsulo en este silencio. Claro. Sí, sí me pierdo como un poco de la convivencia con otras infancias, pero ciertamente el vivir en una comunidad ayuda mucho porque no es como una red que nunca te va a dejar caer, ¿no? O sea, Mm. vivir en un pueblo y haber tenido la oportunidad de ser parte de este pueblo, de esta comunidad, Todos los se afectos convierte, están en una red de afectos. hay una red que te sostiene, que no te va a dejar caer. Entonces, pues de pronto eran las niñas, los niños que eran hijos de los vecinos, pues que todo el tiempo venían a jalarme, a sacarme, o era la familia, o era la gente de la comunidad que sí estaba al pendiente, no solo de mí, sino de mi familia, ¿no? De mi madre, de mi hermano, preocupados, acompañándonos en los procesos de búsqueda, pero Claro. también intentando sacarnos, ¿no? De sacarnos, animarnos. Claro que mi madre, pues, en ese momento buscó apoyo psicológico tanto para ella como para nosotros. Estaba la comunidad jalándonos y vengan para acá y vamos a jugar, y aunque de pronto no quería, pues ahí me arrastraban. Claro. Entonces, poco a poco, pues sí logré salir de esta cápsula de silencio, ¿no? ¿Cuánto tiempo Y lo retomar. recuerdas más o menos, Irma? ¿Cuánto tiempo Sí, duró? un par de años casi, o sea, casi 2 Sí. años, ¿no? Sí, claro, en este proceso, pues, como te decía, pues mi madre me estuvo llevando a especialistas, a psicólogos, a psiquiatras, estuve teniendo terapias en ese momento, entonces, pero sí son casi 2 años que me pierdo ahí Es en tremendo, ¿eh? este, pues sí, tremendo, pero al mismo tiempo creo que eso me ayudó a vincularme mucho también con la literatura, como que Empezaste a fue el escribir, tú ya periodo. escribías en ese momento, ¿no? Irma, escribías Sí, ya poemas. sabía leer, ya sabía escribir, digo, lo Creo básico de que una niña, ¿no? declamabas también, ¿no? Ajá, O sea, cuando sí, ya sí, empezaste, bueno, que volviste, digamos, de esta etapa, ¿no? De silencio, empezaste también a declamar y a escribir así poemas, es. ¿no? Sí, Más. porque eran parte, ajá, porque eran parte de las terapias también, ¿no? El invitarme a expresar la voz, a sacar la voz. Entonces, por un lado, al principio encontré la forma de comunicarme de manera escrita, ¿no? Ujú, Yo decía, bueno, pues hago un cuento, hago un poema y a partir de mis personajes inventados y de mis historias inventadas, yo podía estar contando mis propios dolores, ¿no? ujú, Que no quería hablar en primera persona, pues. ujú. Y luego, pues como parte de estas terapias de recuperar la voz, pues era también como animarme a declamar. Entonces, pues ahí los maestros, las maestras me ayudaban mucho, ¿no? Porque decían, ah, bueno, ¿te gusta la poesía? Ven y declama. Entonces a ti te va a tocar en el homenaje. Entonces va a haber un acto de la celebración de tal cosa y tú vas a participar con un poema. Y eso me ayudaba mucho, ¿no? Para este. Entonces, te ¿Qué? digo, al final fueron todos los que ayudaron. Pero tú escribías, esto que escribías, ¿lo escribías en zapoteco, lo escribías en español o en ambos? O cómo estaba el tema también de las lenguas en ti ahí? Fíjate que en estos ¿Cómo fue? primeros años de escritura, yo empiezo a escribir en español Ah, porque pues es la manera en que me alfabeticé, ¿no? Te estoy hablando de un tiempo en que todavía había mucho estigma contra las lenguas indígenas. sí. No había lengua indígena aquí en el pueblo, aunque era una lengua común y era un lenguaje cotidiano, se hablaba en el mercado, en la calle, en todos lados, o sea, todo el tiempo estábamos viviendo en el dichazá o en el zapoteco, Ujú. pero en la escuela sí era En español. obligatorio Claro. aprender a leer y escribir en español. Entonces, mis historias de esa época de la infancia, pues son en español, Ujú. porque tampoco sentía yo la necesidad en ese momento de escribir en zapoteco, ya que lo vivía, ¿no? Lo vivía Ahí en tu cotidianamente. casa, perdón que te haga estas preguntas, pero sé que hay muchas personas que en lo cotidiano no lo saben. ¿Ahí en tu Ajá. casa hablaban en zapoteco o hablaban en español? En ambos, En porque ambos. sí, sí, Era un como cruce, digamos, de... sí, 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 porque cuando desaparecen a mi padre, pues quien queda un poco a cargo de toda la gestión que hacía mi padre, pues es mi mamá. Ujú, Mi mamá se vuelve entonces como pues la líder de muchos procesos y en casa entraba y salía gente, ¿no?
gente, representantes de organizaciones, los vecinos, activistas, pues para muchas cosas. Entonces, en casa siempre fue como muy bilingüe el asunto. Llegaba Ujú, gente que hablaba español, gente que hablaba zapoteco. ujú. Cuando me hablaban en zapoteco, contestaba en zapoteco. Cuando me hablaban en español, contestaba en español. Entonces sí, yo fui creciendo muy Y, bilingüe, aunque en la calle, con la gente campesina, las niñas, los niños, sí era mucho en zapoteco, ¿no? Porque hablábamos más en zapoteco. Para jugar jugábamos más en zapoteco, totalmente. y antes de pasar a la siguiente etapa, Irma, eh, eh, tú cómo recuerdas que percibías, eh, pues como esta relación con el mundo, digamos, en español, etcétera? O sea, no llegaron a sentir en la comunidad como discriminación, como como, como una falta de igualdad, de inclusión, etcétera. ¿Tú no llegaste a percibir eso o estaba, o Eh, sentías todo bien? No, no, fíjate que Juchitán, aunque es un pueblo zapoteca en su mayoría, sí tiene sectores, ¿no? Entonces, en esa época estaba como muy marcada la parte sur del norte. Y en la parte norte vivían más profesionistas, comerciantes, y en la parte sur era mucho de campesinos, pescadores, y yo soy Ah, de la parte sur, mi familia es de la parte sur. ajá, Entonces, en el centro estaba la Casa de la Cultura, ajá, ¿no? Y nosotros íbamos a los talleres de la Casa de la Cultura y en el centro pues coincidíamos con gente del norte y mm, sí había una diferencia, ¿no? Ellos hablaban mejor el español porque ya prácticamente la parte norte se había zapoteco y nosotros pues siempre hablamos mejor y más en zapoteco que en ah, español y se notaba, ¿no? Se notaba, entonces sí había una mirada discriminatoria a los que eso es lo veníamos del eso es lo sur, que ¿no? quería Hasta había preguntarte. una palabra. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, había una palabra, claro, era la palabra aririaco. Aririaco sería un equivalente a algo así como naco, ¿no? Entonces, Wow. sí, con todo el sentido peyorativo de la palabra naco, así era la palabra aririaco. Entonces, cuando veíamos que llegaban los del norte, de pronto los del norte nos decían, ¡ay, ahí vienen los aririacos!, ¿no? Ah, Sí, sí había. crees que se ha ido cambiando, crees que se han ido cambiando cosas para bien, Irma? Sí, fíjate que sí, yo creo que ha ocurrido que pues ha habido o ha tenido resonancia las diferentes movilizaciones de visibilización de los pueblos y las lenguas indígenas. Esto ha hecho que también desde hace, yo creo que ya unos 20, 25 años, hayan surgido ya algunas escuelas bilingües que Ujú, enseñan español zapoteco, ujú. algunas escuelas de educación indígena, también el hecho de que quienes hablamos la lengua también hemos tenido como un papel destacado en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso la poesía, pero pues hay pintores destacados del Istmo, músicos, compositores, eh, eh, bueno, también profesionales que han destacado en otros ámbitos hablando la lengua o siendo hablantes de la lengua y luego aprendieron español. Entonces, esto ha hecho también que sí haya como una revalorización del lenguaje y de la identidad también, ¿no? Pues muchos nos sentimos orgullosamente zapotecas, pero en Claro, algún momento había gente que no quería ser considerada como tal. Y yo entiendo, ¿no? Más que por una postura personal, pues entiendo toda esta carga de racismo que hubo por mucho tiempo, que había gente que decía, yo mejor no, ¿no? claro. Para que no me discriminen más. Y bueno, sí, sí ha cambiado para bien en ese sentido. Te digo, la movilización o las distintas movilizaciones indígenas sí han generado esa visibilización y también como una mirada más respetuosa Ujú. eh, Más y quizá incluyente. cierto sentido igual, exacto, ¿no? Cierto Claro. sentido de equidad también. Entonces sí, sí han cambiado cosas. A mí, por ejemplo, leía en una historia, digamos, de Latinoamérica, en un libro que leí, que me pareció interesante, por ejemplo,
pues esta forma de estigmatizar o de marcar una diferencia, como en ocasiones se hace, ¿no? De llamar al arte, digamos, de los pueblos originarios artesanía y no arte, Ujú, ¿no? Para marcar una diferencia. claro, Entonces, esas categorías me parece que deben, y he visto en algunos momentos que se están como resignificando, pues, ¿no? Para ya no marcar esa como diferencia o esa distancia de que lo que nosotros hacemos es ¿no? Es, es arte y lo que ustedes hacen es artesanía, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, esa cosa ya tiene, o sea, me alegra que me digas que por lo menos ya hay más, ya una más conciencia, más sentido de inclusión y de no sentirte, por ejemplo, esto, ¿no? Decir, yo mejor me quito la identidad y me convierto en otra cosa porque con esa identidad pues no voy a ningún lado, pues lo cual es pues terrible, ¿no? Porque se dice fácil, terrible. pero ¿cómo quitas una identidad, ¿no? Que ya tienes, ¿no? Claro, es un proceso duro, difícil, doloroso Durísimo. también, pero que mucha gente lo tuvo que hacer en su momento Eh, para evitar la discriminación, para evitar la mirada racista, ¿no? eh, Entonces, pero pues mira, creo que los movimientos han servido de mucho en este sentido de ir quitando, de ir cambiando esa mirada racista precisamente, ¿no? Y además, bueno, pues también los artistas han contribuido mucho, creo yo, ¿no? Siempre pienso, por ejemplo, en un espacio como Bellas Artes y que de pronto tengamos una figura como Juan Gabriel en Bellas Artes, para mí es genial, ¿no? Porque es como el pueblo entrando a claro. un recinto que se consideraba tan de élite, ¿no? Entonces dices, Ah, mira, si Juan Gabriel pudo entrar a Bellas Artes, los indígenas podemos estar en va- Bellas Artes y en otros lados, ¿no? vamos todos ya, ¿no? Así, exacto. Irma, hay algo que es muy interesante en ti, que es obviamente esta, pues este honor, esta cosa maravillosa de haber tenido un padre que, bueno, lamentablemente, tuviste esta situación tan trágica, pero que de alguna manera inoculó en ti también este sentido artístico, ese sentido de lucha, de resistencia, etcétera. Y tu mamá también, ¿no? Una mujer muy fuerte, porque por lo que he leído y algunos comentarios que has hecho, pues una mujer que tomó, ¿no? Las riendas del asunto, echar para adelante y en algún momento quisiera que me dijeras, porque en algún momento, al parecer, por los usos y costumbres, este, y no solamente en los pueblos originarios, sino en los pueblos en general, yo lo he visto porque tengo también cercanía con los pueblos, etcétera. Mis abuelos fueron de rancho, campesinos, etcétera. Pues ya ves que luego se casan muy jóvenes las muchachas y tienen hijos y toda esta cosa, ¿no? Pero creo que en tu caso hubo un momento como de que tuviste que emigrar, ¿no? A Ciudad de México para empezarte a abrir, o sea, otras rutas, otros caminos. Tú ya tenías para entonces el hábito de la lectura, ya escribías. ¿Tenías en ese momento, en esta etapa en la que tú vas a salir de tu pueblo hacia Ciudad de México, después te vas a convertir en profesora de la UPN, cosa que, pues que es extraordinaria también, ¿no? Considerando pues la lucha que se tiene que hacer para abrirse paso en un mundo que, como tú lo dices, de pronto de mucho racismo, de mucha discriminación, pero tú sales de ahí ya ya tenías, ¿en qué momento tienes conciencia de decir yo voy a escribir, yo voy a ser poeta, ¿no? O sea, ya habías declamado, ya habías escrito cuentos, poemas, ya habías, ya te habías preparado en el silencio para sacar ese vocerrón, ¿no? Que ibas a tener como poeta. ¿Cómo se da eso? Irma, ¿puedes reconstruir un poco esos años? Sí, claro. Pues pasan varias cosas, ¿no? Una es que voy creciendo viendo la movilización popular en Juchitán Ujú. y en ese momento pienso que me gustaría ser abogada, ¿no? Ah, Abogada, ya sabes, para defender las defender, causas del claro. pueblo. Sí, sí, sí. Y entonces, pero en el pueblo pues no había una universidad, solo estaba el tecnológico y yo, bueno, tenía muy claro que los números y las ecuaciones no eran lo mío, ¿no? Porque además era un tecnológico que ofrecía, Descubrimos nosotros, los que escribimos poesías, no sé por qué, siempre escribimos muy a tiempo, que sí, el muy temprano. 2 siempre es como 8 para nosotros y toda esta cosa. Sí, sí, entonces, bueno, yo eso lo tenía muy claro, pero no había universidad, entonces pues había que salir, ¿no?
por otro lado, fíjate que, pues como bien mencionabas, en el pueblo, y Juchitán no es la excepción, pues en esa época, estamos hablando hace 35, 40 años, la gente, mis contemporáneos solían casarse muy jóvenes, ¿eh? De hecho, creo que de mis compañeras de la secundaria, solo dos tuvimos estudios superiores y el resto se fueron casando mientras estábamos en la secundaria. Tenían Ok, 13, 14, 15 años y se casaban en ese momento, lo cual nos permitía, o a mí me permitió ver cómo era su vida ya como señoras, aunque eran unas niñas, ¿no? De 14 años, claro. pero tenían que asumir el papel de señoras. Y yo veía lo complicado que eso se volvía. En la maternidad a tan temprana edad, cuidar hijos, atender marido, resolver un montón de cosas. Y yo decía, híjoles, no sé qué quiero hacer todavía en el futuro, pero sé que eso no lo quiero hacer, ¿no? Ujú. O sea, yo no me Tenías veía claro cuidando. qué no querías hacer, aunque no tuvieras claro qué querías hacer, ¿no? Exacto, sí. Sí. A ver, primero no quiero ecuaciones ni números en la vida. Y segundo, no quiero estar atendiendo a un marido Ah, ni una docena de hijos, ¿no? ah, Lo tenía muy claro. ah, Entonces, pero bueno, en ese momento también hubo pues la oportunidad, que era así como salíamos muchos de los pueblos, ¿no? ah, Que un pariente estuviera afuera. ajá, Entonces, igual, una pariente estaba viviendo en Toluca y pues ya me dijo, bueno, si quieres, en Toluca hay una universidad, si quieres venir a mi casa, te doy techo y comida a cambio de que me ayudes en la casa, ¿no? Ya sabes, la limpieza, hacer comida y ah, eso. Dije, pues me parece que es un buen trato, en el sentido de que yo iba a tener el techo y comida asegurada, el tiempo para ir a a la escuela ya, y bueno, a cambio, pues claro, tenía que trabajar en su casa, pero no me parecía ni malo ni injusto, me parecía que había una retribución, ¿no? ya, En eso. Digo, claro, después me arrepentí porque también no solo era el trabajo, sino se sumaron una serie pues, de violencias sufriste, emocionales. Sí, sí, sufriste sí. violencia, claro, Sí, 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 ¿no? Acoso por parte de sus parejas, este hostigamiento y acoso terrible. ah, Y bueno, pues una serie de situaciones que pues ni le deseo a nadie claro, y que bueno, pues finalmente encontré la manera de irlas salvando, irlas resolviendo. sobrellevando, ¿no? Sí, 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 pero al final también estas cosas a las que te vas enfrentando, ya fuera de tu lugar seguro, fuera de tu red comunitaria, fuera de tu familia, híjoles, pues también es ponerte en el dilema, o bueno, pararte en un punto de decir, aquí me echo a llorar y me regreso al pueblo, o Sí. aquí aprendo a ser fuerte y sigo hacia adelante, porque yo a lo que vine es a estudiar y quiero Un terminar una objetivo, ¿no? carrera. Tenías un objetivo, pero Sí. fue duro, entonces fue muy duro, Irma, para Sí, ti. fíjate que sí, sí, un poco. Pero también pasa algo en esta migración. Cuando yo salgo del pueblo y llego a vivir a Toluca, de Ujú. pronto ya me encuentro sin escuchar nada en zapoteco. Me encuentro escuchando mucho español o solo español Ah, es y cierto. entonces es cuando me doy cuenta de cuánto extraño mi lengua, ¿no? Sí. Cuánto extrañaba despertar y escuchar en las bocinas, en el altavoz, el anuncio de la comida, el anuncio de las noticias del día, que aquí hasta ahora el medio de comunicación más eficaz es la bocina, el altavoz. Mm. Tempranito ya te están anunciando qué comida hay a la venta, dónde consigues carne de qué, dónde encuentras tal cosa, quién falleció, a quién vamos a velar esta noche, o sea, todo, todo. ¿Y esto lo hacen en zapoteco? Así Ah, en es, Zapoteco, porque en sí, la bocina, ahí en el pueblo donde nosotros vivimos una temporada en Villa Hidalgo, que es donde son originarios los papás de mi esposa, también ajá, pasa la moto con la bocina, ¿no? Pero en español, pues, pero acá es en ajá, Zapoteco. Y sí, aquí en Zapotlán, acá las comunidades indígenas son los huicholes, ¿no? Los coras, etcétera, que se ven mucho, ¿no? Pero obviamente sí es sí alcanzas a ver, ¿no? Como esta distancia, pues, ¿no? No alcanzas a ver como esa cercanía, la normalización, digamos, de esa cercanía, de esa inclusión que debe haber, pero eso de escucharlo en zapoteco, eso para mí es muy, o sea, no lo sabía, pues, ¿no?
No, hombre, aquí te vienes una temporada y no vas a poder despertar Voy a ir a tarde visitar porque pronto, vas a ver. sí, 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 porque es el anuncio. Pues Claro, eso, empecé a extrañar mucho, te digo, el darme cuenta de que el no escucharlo, el no vivir sí. desde la lengua, sí, sí me generaba mucha nostalgia, No, nostalgia, extrañar. nostalgia, Irma, y fíjate que ahorita que dices eso, nostalgia y a lo mejor en ese momento no lo percibes como tal, pero te genera un estrés, ¿eh? Una ansiedad, o sea, te genera un estado como de impasibilidad, porque yo recuerdo que mi hija cuando tuvimos esa temporada en México, que estaba chica y nos regresamos a Nueva Zelanda, no, la pasó mal porque ya era puro inglés Oh, y el español y el español cariñoso, este afectivo de siempre, de mi hija, qué bonitas trenzas o qué bonito esto. Eso se acabó, ¿no? Entonces era puro inglés y ella, notamos que ella, incluso también de haberse venido con inglés, llegó allá media muda con el inglés. O sea, como que el cuerpo, como tú dices, ¿no? Bloqueó cosas como para, o sea, yo me resisto a hablar en inglés, pues, ¿no? Porque pues, es un hecho medio traumático también ese. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, ¿no? Que la migración también en el tema de la lengua implica un reto sí, enorme. un impacto bien duro, porque también pasa otra cosa. Ahora que mencionabas lo de tu hija, me acordaba, ¿no? De que yo llego a Toluca, según yo hablando español, según yo sabía español, ¿no? Pero Ujú. también ahí ya en la práctica me di cuenta que mi español era muy local, mi español era bien regional, ¿no? Teníamos Ah, mucho, mi español o el español que hablaba en Cuchitán era lleno de modismos, lleno de palabras en zapoteco, una mezcla más bien. Y ya estando en Toluca, que era otro español, híjoles, fíjate, vuelvo a este silencio, ¿no? De, chin, todavía no sé hablar bien, tengo que aprender a hablar bien. ah, Fíjate, en ese momento yo nunca lo pensé como un asunto de estrés, ¿eh? ah, Pero sí ya a la distancia uno lo mira y dice, híjole, ¿cómo sobreviví, no? exacto. Pero si eso agregas la agresión, digamos, externa hacia ti, ¿no? O sea, psicológica, Sí, etcétera, dices, wow, o sea, fue una bomba, ¿no? Para ti, que tuviste muy fuerte tú, la verdad, muy fuerte, sí, porque ¿qué hiciste después? Entonces, ¿te saliste de ahí, terminaste tus estudios sí, o claro, digo, del lugar donde estaba yo pasando como estas violencias, sí, afortunadamente, claro, tuve que esperarme algunos años, unos 2, 3 años, en lo que me asenté en esta ciudad que era nueva, distinta para mí, en lo que empecé también a hacer mi red de amigas, pues de gente. Y ya en algún momento, pues con algunas amigas, ya me salí, me fui a vivir con algunas amigas. Y bueno, también tuve la oportunidad de ir consiguiendo algunos trabajos ahí en Toluca, hacer algunas cosas para Radio Mexiquense, por ejemplo, algunos spots para las promocionales de algunas secretarías, como cosas ya enfocadas en mi porque carrera que aparte estudié. recuerdo que fuiste locutora de niña, ¿no? Sí, claro, también mientras estuvo el Ayuntamiento Popular, sí, no Sí, conté esa parte, que cuando sí, estuvo el Ayuntamiento Popular en Cochitán pusieron una radio, ajá. XEAP, Ayuntamiento Popular, entonces ahí estuve como locutora de programas infantiles. Y fíjate, Entonces, eso te claro, serviría después, ¿no? sí, 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 y esto, sí, exacto, ¿no? Yo no, bueno, también me ayuda a tomar la decisión de que mi carrera se vuelve ya comunicación y ya no leyes, como inicialmente había pensado. Porque claro, cuando yo tomé la decisión de niña de estudiar leyes, en realidad yo no sabía que el mundo era más amplio y que existían muchas otras carreras, ¿no? Yo solo Claro, sabía que existía ser doctor o ser abogado. claro. Entonces, Esas eran sí, nuestras y ya opciones cuando, también acá. Claro. sí, sí, sí. Y bueno, al final me decido por comunicación y pues es la carrera que termino en Toluca, ¿no? Ajá. Y bueno, pues también fíjate que en Toluca, ya más adelante en la universidad, tuve la oportunidad de ir conociendo algunos amigos, amigas, escritores, ¿no? Ah, Que me fueron también como acercando pues, más al mundo literario. Uno de mis queridos amigos y maestros de la facultad es un poeta reconocido, Jorge Arzate, Jorge Guadalupe Arzate ujú, Salgado, pues bueno, que ahora viaja mucho, escribe, ha ganado premios, ajá. pues bueno, él fue como uno de mis grandes amigos en Toluca gracias a la poesía y otras amigas, ¿no? Que fui encontrando con quienes íbamos compartiendo y ya pues me hicieron amena la vida en una ciudad lejana de mi pueblo.
Fue en ese momento en el que tú decides, ¿en qué momento dices, bueno, estoy estudiando esto, pero yo lo que quiero es hacer poesía, lo que quiero es escribir? ¿Hay algún momento que recuerdes que fue crucial para ti? ¿Algunos autores que leíste que fueron, aparte de esta comunidad que estabas haciendo, que fueron como muy importantes también para ti, aparte de los que leíste de niña con tu padre, a Lorca y a toda la generación del 27? ¿Recuerdas algún momento así, Irma, en el que ya Eh, fue como sí, definitorio de esta vocación como poeta? sí, mira, van pasando varias cosas. Una es que te decía que cuando me pega la nostalgia por la lengua, es cuando yo tomo la decisión de escribir ya desde el Tichazá, desde el zapoteco. Ajá. Porque si bien de niña escribía cosas, pero te decía que lo hacía en español, ya cuando estoy en Toluca y siento cómo extraño tanto mi lengua, cómo ya no la escucho, cómo, y digo, ay, se me va a perder, se me va a borrar de la memoria, y es Sí. cuando me animo a empezar a escribir poesía bilingüe. Ajá. Y cuando ya, pero lo hacía para mí, todavía no Ajá. publicaba. Pero cuando estoy ya en la universidad, eh, coincido con una de mis amigas que hacía la revista de la universidad, ¿no? Georgina Jiménez. Ella hacía esta revista y ella me decía, oye, tú escribes, yo sé que tú escribes, dame tus poemas y yo los voy publicando. Yo, no, qué pena, ¿cómo? No, Ajá. escribo para mí. Ah, No, no, me decía, es que yo he visto, te he leído, me has enseñado y me gusta, vamos a ah, probar, dame algo y publico y ahí empecé a publicar y de pronto, pues Georgina me decía, oye, fíjate que me dijeron que les gustó mucho tu poema, que si vas a seguir publicando. Y yo, bueno, pues sí, ¿no? Entonces me animaba y publicaba. Con Jorge Arzate, pues tallereaba algunos poemas en ese momento. Y sí, empecé a ver que lo que publicaba sí estaba gustando. Yo decía, bueno, pues quizá, ¿no? ah, Pueda animarme. Pero va coincidiendo que ya casi hacia el final de la universidad también empiezo a colaborar con una revista que se llamó en su tiempo Hojas de Utopía. ajá. Era una revista que hacía la cooperativa de trabajadores de Pascual y del Arte, los que hacen los refrescos Boeing, no, no sé si los Ah, órale, ubicas, sí, los sí. de refrescos Boeing. Ellos, como son una cooperativa, entonces tenían un área, una fundación cultural para el arte Ujú, y creaban esta revista, Hojas de Utopía, que la dirigía un poeta llamado Antonio Valle. ujú, Entonces, pues yo entré a colaborar ahí como pues revisora, chalana ahí del director, ujú, correctora. Y ahí me tocaba revisar algunos poemas que llegaban bilingües de otros autores en lenguas indígenas, como Natalio Hernández, Juan Gregorio Regino, Briseida Cuevas Cobb, quien acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura. ajá, Hace unos días le hicieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. ajá, Entonces el director, Toño Valle, me decía, oye, anímate a publicar, mira, Briseida publica y es muy chava, me decía, ¿no? Es una chavita y está escribiendo muy bien en maya y en español, anímate y publicamos en zapoteco y en español. Y bueno, me convenció y empecé a publicar ahí en Hojas de Utopía. Y ya ahí el leer cosas de la gente que mandaba para publicar, el convivir mucho con Toño, que era un poeta y que además me invitaba a los eventos que se hacían en la casa del poeta, ujú, ahí en la colonia Roma, en el bar Las Hormigas que siempre se presentaban, conocer a alguna gente, yo decía, bueno, parece que es lindo y es interesante esto de ajá. ser poeta. Ah, Y creo que ya es ahí donde me animo más a publicar, ¿no? A partir de la revista de la facultad y de la experiencia con Hojas de Utopía, eh, ya me animo un poco más, ¿no? Porque también ahí fui conociendo, por ejemplo, en Casa del Poeta conocí en ese momento a los compañeros que editaban la revista Generación, que también luego me invitaron a publicar en algún número, a ajá, Carlitos Martínez por ahí, claro, que ya se adelantó. claro, Y bueno, así entonces, pues de pronto iba conociendo gente que me iba invitando a alguna revista, alguna lectura, algún taller, y entonces ya en ese momento es cuando ya decido, estoy hablando pues, del 94, 95 claro. por ahí, ¿no?
ya es Sí. cuando ya como que me doy cuenta que también la gente que está publicando es gente que no solo escribe sus ocurrencias, sino que se prepara. Ujú. Es decir, que toma talleres, que estudia literatura, que lee muchísimo, que entonces digo, bueno, no es nada más sentarte a escribir lo que sientes, sino Ah, también es prepararte de otro modo, ¿no? Hay todo un trabajo intelectual, no es solo crear literatura, no es solo un asunto emocional, sino ah, también implica un trabajo y una dedicación intelectual. Y ahí fue cuando yo me pregunté si quería hacerlo, si estaba dispuesta a hacerlo, ah. porque me daba cuenta que era mucho trabajo también. O sea, te tenías que implicar completamente, claro. Claro, ¿no? Porque, y lo menciono porque luego hay gente que dice, ay, no, la vida de los escritores bohemios, ¿no? Que se la Ah, pasan en las fiestas y eh, en los brindis, ¿no? eh. Pero, híjole, Y detrás hay un todo le montón. sale así como, ¿no? Como después de la cerveza, todo le sale así como que le fluye, ¿no? Pero Ándale, sí, sí. Échate dos para claro, inspirarte, ¿no? claro. Ahí Sí, no, entonces, pero pues bueno. ahí entonces, Irma, es cuando empiezas ya a tomar, digamos, conciencia de que quieres ser poeta, de que es algo en lo que tienes que tener rigor, preparación intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo que yo he notado, te digo, en tu poesía, tú me dirás, ¿no? Pero hay como algunas etapas en tu poesía que es algo en la que percibo, sí, esta cosmovisión de la naturaleza. De hecho, este, en qué momento tuviste a Sebastián? En el año 2000 es cuando me convierto en mamá. En el año 2000 te conviertes en mamá. Entonces, por ejemplo, hay este poema hermoso, no sé si lo tengas tú a la mano, el del huésped por ahí. Hay este poema hermoso en el cual hay toda esta cosmogonía, porque ya ves que en zapoteco significa los nacidos de las nubes, ¿no? Tiene este Así es. significado, ¿no? Y bueno, haces mención en ese poema hermosísimo, y en otros que he visto que tienes, pues, esta parte como de la cosmogonía zapoteca, no, no, toda la parte, que tiene que ver con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero luego también, obviamente, observo en los poemas, por ejemplo, de La Flor que se llevó, que son poemas muy, muy fuertes, ¿no? Y en donde está el poema, digamos, de corte de político, de lucha, etcétera, ¿no? Y luego está esta parte en donde, Irma, ya veo yo que ya no se podría identificar, ¿no? Porque uno quiere como siempre estar identificando a los poetas en lenguas originarias, como que siempre hablando de su cosmogonía, etcétera, pero ya en este último que leí, que acabo de leer, que sacó Círculo de Poesía, el del corazón, ahorita se me olvidó el Hablo de título, un corazón. Sí. hablo de un corazón, pues ya no hay ahí, o sea, ya no hay elementos así que el que te lea no va a decir, esta es una poeta en lengua originaria porque está hablando de, no, son poemas incluso de un fino erotismo, de amor, etcétera. Y luego, por ahí tengo uno que me gustó mucho que subrayé, pero con un lenguaje muy directo también, muy, incluso muy, eh, ¿cómo te puedes? Desenfadado, ¿no? Cotidiano, etcétera, y en el que ya ese rastro ya, esta idea que siempre nos estamos esperando, que es una poeta bilingüe en zapoteco, en español, etcétera, y vamos a esperar siempre que, ¿no? Que la flor y el canto, etcétera. No, o sea, ¿cómo has tenido tú ese proceso? A mí me gustaría que me contaras un poco sobre eso antes de pasar a leer El huésped, que lo quisiera leer contigo en zapoteco si lo tienes por ahí y yo lo leo Claro. en español. Pero ¿cómo es esto? Ah, genial. Pues Explícame. sí, Ajá, fíjate que inicialmente te digo que me da esta nostalgia por la lengua, por la propia cultura, por lo que vivía en el pueblo, y por eso empiezo a escribir. Creo que mis primeros libros tienen que ver más con la cultura, ¿no? Con recuperar estas imágenes del pueblo, estas imágenes del mundo zapoteca, del mundo de los vinizá, porque era lo que extrañaba. no, Ya que en ese momento, te digo, había migrado a estudiar a Toluca, luego me ubico en la Ciudad de México para trabajar.
pero seguía en la distancia y esta distancia pues me generaba mucha nostalgia por el pueblo, y a partir de esa extrañar mi cultura es que armo estos libros que tienen que ver mucho con la cultura, con la cosmovisión, con la identidad, ¿no? Y luego, pues también me toca vivir momentos importantes de la vida social y política del país que me hacen recordar los momentos también de violencia que me tocaron por la desaparición de mi papá. Mm, En, en algún momento este tema, sobre todo en el periodo de Calderón, con esta llamada guerra contra el narco, que me regresa a estos episodios de violencia y encontrar en el periódico las noticias pues una anciana como Ernestina Asensio de 73 años, indígena, nahua, no habla español, pero antes de morir alcanza a denunciar que fue violada por los soldados y terrible. encontrar noticias, sí, de niñas de 11 años que están siendo mamás porque han sido violadas por los soldados. Entonces, como que todo esto me regresa a un montón de historias y es como ya empiezo a escribir un poco más esta poesía como política, como de resistencia, como de lucha, ¿no? Y vienen libros como La flor que se llevó, Mm, y otros poemas, ¿no? Tengo otro poema, otro libro que es como de las violencias hacia las mujeres, que se llama Azul Anhelo, haz un anhelo, está, sí. sí, libre en línea, Ujú. y, pero bueno, en algún momento me doy cuenta que también estoy escribiendo mucho sobre la violencia, sobre el dolor, o sea, ya escribí sobre la cosmovisión, sobre la cultura, y de pronto digo, no quiero quedarme escribiendo nada más, no quería quedarme con la imagen de la poeta folclórica que está escribiendo de cosas del Exacto. pueblo y de la cultura indígena, pero tampoco quería quedarme con la imagen de la poeta que escribe las cosas dolorosas, ¿no? Que Ujú. escribe del dolor y que escribe de la violencia, porque no solo soy eso, ¿no? De pronto digo, bueno, pues también soy una mujer que siente y que desea y que vive Se enamora, que el esto. amor, el deseo, claro. Entonces, pues ya vienen otros libros como el de Rojo Deseo y Hablo de un corazón, Ujú. que son como más recuperar mi parte de ser una mujer que ama, que desea, que Claro, vive, que disfruta el amor como disfruta su cuerpo. claro. Entonces, bueno, por eso es que se van moviendo mis temas a partir de los libros, pero también porque no quiero que quienes me leen se queden con la imagen de que solo escribo de tal cosa, ¿no? Ah, Solo es la poeta bilingüe folclórica o solo es la poeta la que habla del dolor. No, sino que pueda ver esto sí, hablo de la cosmovisión de mi pueblo, de mi cultura, hablo de las violencias que me atraviesan, eh, pero también soy una mujer que siente, que ama, que desea y que quiere vivir todo eso y que quiere compartir también parte de eso. fíjate que, y fíjate que en el último, por ejemplo, hablo del corazón, Ajá. eh, eh, fíjate que independientemente de todo, o en este de La flor que se llevó, los poemas políticos, en todo, de todas formas, yo percibo siempre los guiños a la identidad, a la naturaleza, a esta relación, a esta comunicación que tienes con la naturaleza, como siempre lo han tenido los pueblos originarios, esto como de hablar, ¿no? Como de ser parte integral de eso y no como algo que es ajeno a uno, sino y eso está en tu poesía, incluso política, en tu poesía, incluso amorosa, etcétera, lo cual me parece que al final del día, pues no deja de ser uno lo que es, pues, ¿no? Sigue siendo uno lo que es, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que me digas eso porque al final del día también creo que te escuché decir que la poesía es la poesía, pues, ¿no? Y no es y tú eres poeta, ¿no? Y también nos deberían de tratar, a mí no poeta, no como poeta colimense, ni a ti como poeta zapoteco, Ajá. pues simplemente como unos transmisores de una verdad, ¿no? De una emoción, de una sensibilidad, que al final del día va a tocar a quien sea zapoteco, sea colimense, sea gringo, sea lo que sea, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la gran lucha nuestra siempre ha sido que estamos comunicando emociones, estamos comunicando nuestros sentimientos, estamos comunicando ideas, incluso estamos comunicando una percepción del mundo
y que eso al final del día es lo que nos une y nos importa por encima de cualquier otra categoría que puede ser incluso hasta discriminatoria, pues, ¿no? Pero bueno, Pues sí. yo quisiera ver si leemos el huésped. ¿Te gustaría, te parece si lo leo en español y tú luego lo lees en zapoteco? Perfecto, sí, claro que sí, muchas Me gracias. gusta mucho este poema, no sé, se me hace muy entrañable y está dedicado a Sebastián cuando floreció en mi corazón, dices, ¿no? El huésped dice, un galopar de caballos es el vuelo de tu corazón en mi vientre. Viajero que vienes en el camino, guardo un rayito de luna para darte y un caracol grande en donde habita la mar. Mis manos tejen un collar de cacalosuchitl para ensartar mi corazón y colgarlo de tu cuello, como nuestra gente cuelga al cuello de los importantes que visitan nuestro pueblo. Mientras llegas, colocaré cabezas de ajo en puertas y ventanas para espantar al nahual que quiera beber tu sangre nueva. Buscaré una olla de barro cuyo vientre guardará la casa de tu ombligo y la enterraremos bajo un árbol grande y fresco para que nunca olvides a la tierra que guarda el alma de tu ser y no haya demonio que la moleste. Tampoco olvides la fuerza de tu sangre, porque de las nubes venimos. Los tigres, árboles y peñascos son nuestros padres. Bendito serás sobre esta tierra, viajero que aún no llegas. Maravilloso, Irma, de verdad, hermoso poema que me parece que incluye todos tus temas, tu cultura, tu identidad, tu lucha, la fuerza de tu sangre y el amor, ¿no? Que está en todo el poema, pues, ¿no? Hacia la idea del viajero que aún no llegas, la idea de viajero que vienes en el camino me parece maravillosa, pero te escuchamos, Irma, leerlo en zapoteco. Ah, muchas gracias, Rogelio. Gracias por la lectura y por compartirlo. Eh, Aquí va en Dichaza, Zapoteco. Ya está. Viusa, ni visiga de Sebastián, Gibielenda Anila Chidua. Rului Cujomie Mani, orari pappa la Cido lontane, viusa se edunesa. Cagliappati piani wini beu, usiga de lì. E ti picciu una roba, ragazzi ni sado. Naya usa ibiga ghiacciacci. Raganda la cidua ne ciu yanni lu. Si caruganda vini io o yanni vini risacca riganna la anui. La cagherando ciuganda che ha uruaglione che rubiani. Ti cucivi pigiaga calacci che da gheri ni cubi. Su juve ti pumpu yu. Dani chi appadoio ne schippilu. E cuccacci nulla già una pigliaga ro una ganda. Chi giù gi cussiando la yu. Mi cagliappa scendalu. Ne chi giù vinigiava cucigna la. Zakeka kikusiandu, nadiparini via neu, tibini sanga la anu, bece, yaga ne gienga viciose non è gnanu, nanjo ngaligi la aiuti, viusa, caru che dandalu. Ay, Gracias, Irma, la gracias. verdad maravilloso, te lo agradezco muchísimo y va a ser un testimonio enorme para quienes vean este video en el transcurso de estos años. Irma, bueno, para ir cerrando cosas, me gustaría que me dijeras nada más, primero, bueno, ¿cómo fue tu experiencia siendo representante, digamos, de los pueblos originarios ante la ONU? Y finalmente, bueno, ¿cómo se dio eso, etcétera? ¿Y cómo fue tu experiencia? Y finalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Hacia dónde vas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este momento, que ya tenemos 50 años y ya estamos viendo Exacto. la vida de otra manera, ¿no? Pero Sí, háblame un pues poquito de mira. tu experiencia, cómo se dio, cómo llegaste ahí, cómo fue esa experiencia. Sí, fíjate que
Bueno, pues yo creo que el caminar por muchos años en el activismo por las lenguas indígenas, porque, bueno, algo que me faltó comentar es que cuando ya empecé a publicar en lenguas indígenas, también algo que pasó es que fui encontrando a otras compañeras y compañeros escritores y nos dimos cuenta de que en realidad eran muy pocos espacios, pocas revistas las que se animaban a invitarnos o las que nos daban espacio, ¿no? Te decía yo de Hojas de Utopía, Generación, Sí, Hojarasca, el suplemento de la jornada en este momento, que eran de los poquísimos medios que nos abrían espacios a la poesía en lenguas indígenas. Entonces, pues como estar en este activismo de buscar espacio para la literatura indígena o en lenguas indígenas, nos hizo ver que teníamos primero que luchar por la visibilización de las lenguas indígenas. Y claro, entonces, al mismo tiempo, nos damos cuenta que la lucha por las lenguas indígenas implica visibilizar una serie de problemáticas de los pueblos porque la lengua atraviesa todo, ¿no? Es decir, no puedes conservar la lengua si estás arrasando con los bosques y con la naturaleza, porque al rato, ¿qué vas a nombrar, no? Ya no vas a poder nombrar al búho porque ya no hay búho, ¿no? No vas a poder decir árbol porque ya no existe el árbol. claro. Entonces, la lengua pues atraviesa la defensa por el territorio, por la cultura, por la cosmovisión, es decir, atraviesa todo y eso pues me fue llevando como a conocer más gente de los pueblos, a conocer líderes, a conocer pues organizaciones, de tal forma que en algún momento cuando México tiene que hacer la propuesta para que haya una representante en el foro permanente de cuestiones indígenas, me hacen la invitación por parte del gobierno mexicano, se hace como este sondeo con diversas organizaciones y comunidades indígenas y pues al saber que sí tenía como la simpatía de estas comunidades, entonces se hace un proceso como de campaña, porque al mismo tiempo pues participan representantes de varios países, ¿no? Entonces hay 4 representantes por la región América Latina y el Caribe. Y pues claro, también países como Bolivia, Colombia, Brasil, etcétera, quieren pues que queden sus representantes. Afortunadamente, pues presentamos una propuesta de trabajo que tenía que ver con temas importantes para pueblos indígenas y finalmente quedo en el espacio, ¿no? Entonces, es así como llegamos a este foro permanente que existe desde el 2001 como Ujú. una demanda también de la población indígena para tener cierta voz y presencia en la ONU. El foro en realidad no es una agencia como ONU Mujeres o como UNICEF o UNESCO, ¿no? Sino que es un órgano que se convierte en un equipo de 16 personas que asesoran en temas indígenas a la Asamblea General. Entonces, lo que hacemos es hacer investigación sobre algún tema que nos preocupa en la región. En el Sí. caso de América Latina, hice una propuesta, una investigación que está ahí en los documentos de la ONU acerca de la presencia de las lenguas indígenas en la educación formal y otra investigación sobre propiedad intelectual, ¿no? Porque justo en los años que me tocó estar, estuvo muy fuerte el tema del plagio a la propiedad intelectual de pueblos indígenas por parte de diseñadoras y marcas reconocidas, ¿no? Hablamos de Carolina Herrera, Isabel Marán, Claro, que, que algo vi de eso, claro. sí, fue muy mediático. Entonces, bueno, esto nos llevó a tocar el tema de la propiedad intelectual. Y además de hacer una parte de investigación de temas, también nos toca elaborar propuestas de recomendaciones. Entonces, podemos elaborar varias y presentarla a la asamblea. Al final, la asamblea es la que decide cuál toma, cuál no. Y una vez que la asamblea vota por alguna de estas recomendaciones, pues ya la sugiere al país al que se le está recomendando, o a los países, a veces es en general, ¿no? Entonces, bueno, así es un poco como funciona. Somos esta especie de asesores para temas indígenas de la ONU. Es un periodo de 3 años, ya concluyó. Una experiencia muy grata en el sentido de entender cómo funciona pues la política internacional, pero también cómo
el tema indígena sigue siendo un tema bastante rezagado a nivel mundial, porque las mismas preocupaciones que tenemos en América Latina las tienen los hermanos de África, que Los nos dicen maoríes igual, en Nueva Zelanda, sí, por ejemplo. sí, exacto, ¿no? Las violencias, los despojos territoriales, la pérdida de lenguas, o sea, compartimos lo mismo. Sí. Entonces, sí, sí es grave ¿Qué a se, nivel mundial. qué se puede hacer, Irma? Por ejemplo, yo no hablo desafortunadamente y lo intenté aprender el náhuatl porque aquí hay una comunidad en Suchitlán y tenemos pues presencia en ese sentido, pero no lo hablo y uno se siente, pues a mí me sienta mal eso, ¿no? Porque de pronto digo, hablo inglés, pero no hablo náhuatl o no hablo una de las lenguas originarias del país, ¿no? Y desde la universidad yo soy académico, tú conoces muchísimo eso y a veces es desconocimiento el que tenemos para no poder hacer algo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde la academia, de la universidad, no sé, para ayudar al tema, digamos, indígena, a la preservación de la cultura, o no sé, qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué podría ser, qué podríamos hacer, digamos, en general, los que no estamos tan cercanos a eso? No, bastante, bastante. Mira, algo que siempre cuando mis amigos que están en otras universidades me preguntan, les digo, miren, algo que es bien importante, en primera es visibilizar la existencia de la diversidad cultural de nuestro país, ¿no? Porque también me he dado cuenta cuando a veces me toca llegar a otros lugares, pues la gente no sabe que en el sur existimos los zapotecas o no sabe que en el centro están los nahuas o que en Chiapas están los otziles. Entonces, empezar por visibilizar, empezar porque la gente en las universidades, los estudiantes, los académicos, empiecen a reconocer que en este país no solo existen los hispanohablantes, sino que además hay pues más de 60 culturas indígenas, que se hablan más de 364 variantes lingüísticas, o sea, que se sepa esto, que se visibilice y que también se trabaje en forma conjunta para combatir el racismo y la discriminación. Con eso estamos del otro lado, ¿no? Porque Te voy a en la molestar después. Ajá. ajá, sí, sí. No, termina, Irma. Ajá. Ah, no, yo te iba a decir que en la medida en que, que el resto de la población discrimine menos, yo creo que también eso permite que las personas indígenas vayan con más ánimo, con más empuje, hablando su lengua, mostrando su identidad. Entonces, quienes no son indígenas creo que por ahí se puede empezar, ¿no? Enseñar a los que nos rodean a no discriminar, enseñar que en México existe una gran diversidad cultural y que podamos reconocer a otras poblaciones en este país. No, incluso estaba pensando, y en eso te molestaré después, en hacer algún pequeño, incluso un curso interno permanente ¿no? Sobre la poesía indígena o cualquier tema que toque, digamos, a la cultura de los pueblos originarios, pues, ¿no? Aquí tenemos un seminario que ha sido muy interesante, que da este profesor francés que está en la UNAM, ¿no? Tú lo debes de conocer, Johansson, o se me fue ahorita el Patrick nombre. Johansson, Patrick Patrick, Johansson. Ajá. Patrick Ha Johansson. tenido una Ah, sí. colaboración importante en Colima con eso, pero creo que hace falta Ah, qué más, pues, bien. porque él da un Ajá. seminario ahí, Ah, ¿no? qué padre. Ujú. Entonces, bueno, yo quisiera hacer cosas y ya después te molestaré en ese sentido, ¿no? Me interesa ese tema. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Tú A lo dime mejor te y ahí. invitamos a lo Sí, mejor me muevo sí, y te invitamos a que hables un poco de tu obra, etcétera. También eso claro. puede ser muy estimulante. Y bueno, Irma, yo sé que eres una mujer ocupadísima y que los viernes son los donde los tienes menos ocupados, por eso lo acordamos el viernes. ¿Qué estás haciendo ya finalmente? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué viene? ¿Qué viene de tu obra, de lo que estés haciendo, de tus proyectos? Sí, pues mira, seguimos presentando libros.
espero que en noviembre podamos estar en San Luis Potosí presentando el libro Hablo de un corazón que publicó Círculo de Poesía. También tenemos próximamente la invitación para participar en el Festival de Literatura de Nueva York, Ajá. donde igual estaremos compartiendo poesía y algunas charlas. Y también en noviembre, a principios, seguramente por ahí para el Día de Muertos, estaremos compartiendo algo de literatura en Chicago, en el Festival Luz y Literatura. Ok. Entonces, bueno, tenemos estas salidas, presentaciones y estoy trabajando ahora en un libro pues me propuse escribir un poquito acerca pues estaba pensando en este tema de la sangre, ¿no? Cómo la sangre nos une o nos desune. Ah, Y pensaba en cómo algunos dichos que tienen que ver con mantener la lealtad en la familia, pero a veces no siempre es tan bueno, ¿no? Porque pues en las familias hay situaciones terribles, claro. violencias Bueno, y tú a lo has veces vivido, ¿no? Tú has vivido cosas. sí, 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 y entonces pues a veces como hacer honor a esta lealtad a la sangre puede ser peligroso. Entonces, bueno, un poquito por ahí estoy trabajando en un libro que inicialmente le estoy titulando Sangre de Familia, hablando de estos Bello nombre, lazos. bello título. Ajá. Hablando de estos lazos, digo, al final luego a veces empiezo con un título y luego en el camino voy cambiando, pero Claro. inicialmente hasta ahorita se llama Sangre de Familia, que es hablar un poquito de estos vínculos, ¿no? Pues, con el mundo y con la gente a partir de la sangre que nos une. Entonces, en eso estoy ahora y bueno, pues vamos viendo que otros proyectos van surgiendo Vas también a surgiendo. lo También largo. bueno, creo que me va a tocar escucharte porque vas a la FIL Guadalajara, ¿no? Estarás en... Ah, sí, cierto, se me olvidaba. Voy a estar. Ujú. Sí, sí, va a haber, bueno, va a haber este encuentro de escritores, escritoras, y un lugar especial para la poesía por ahí. Ah, Pues por ah, ahí seguramente. ¿Vas a estar en la FIL también? vamos a estar por la fila, así es que me Ah, tocará, por allá nos vamos a primero estar Dios, saludando. saludándonos. Irma, Sí, claro que te agradezco muchísimo esta conversación. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón y contar estas cosas tan maravillosas y al mismo tiempo otras tan desgarradoras. Pero creo que ha quedado una conversación que va a ser muy estimulante para todos los que la vean. Entonces, te agradezco mucho y espero verte pronto. sí. Al contrario, Rogelio, pues yo te agradezco mucho la charla y poder conversar de estas cosas. Luego se vuelven terapéuticas, ¿no? Nos ayuda, así como al escribir poesía sanamos, también platicar sana. Así es. Hasta pronto, Irma. Gracias, cuídate, Rogelio, nos vemos Hasta luego. pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.